Vamos a continuar con la última transparencia de ese mail, donde habla también de otras propiedades de los sistemas llamadas propiedades extensivas e intensivas. Yo les hice un cuadrito como para mejor comprensión con algunas trampitas a tener en cuenta. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia. Son aditivas. La palabra aditivas viene del verbo adición, que significa que se suman. Bien, un ejemplo, la masa, el volumen. A ver, para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿qué significa que se suman? Si yo tengo 10 litros de agua y agrego 10 litros más, tengo 20 litros de agua. Eso quiere decir que el volumen es una propiedad de tipo extensiva. Si yo tengo 10 gramos de alguna sustancia y agrego 40 gramos más de dicha sustancia, tengo 50 gramos. En el caso de las propiedades intensivas, no van a depender de la cantidad de materia, o sea, es independiente de la cantidad que uno tenga y no son aditivas, o sea, no se suman. Por ejemplo, la densidad, que es la relación entre la masa y el volumen, es una propiedad de tipo intensiva. A ver, si yo tengo 1 litro de agua o 100 litros de agua o 1 tonelada de agua, la densidad del agua va a ser 1 gramo sobre 1000 litros. Si yo tengo un trozo de oro, un lingote de oro, la densidad del oro va a valer tanto, que pese, por ejemplo, 10 gramos. Si yo tengo un anillo de oro que pesa 1 gramo, la densidad del oro va a ser exactamente la misma, independientemente de la cantidad que uno tenga. Y los otros dos ejemplos más importantes son el punto de fusión y el punto de ebullición. ¿Qué son eso? A la par de la transparencia yo les puse los 3 estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso, donde más adelante vamos a ver cómo se llaman cada uno de los pasajes, pero vamos a prestar atención. Cuando una sustancia pasa de sólido a líquido, el proceso se llama fusión. Cuando pasa de líquido a gas, se denomina ebullición. Ahora, ¿qué es el punto de ebullición? La palabra punto significa temperatura. Significa que es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. En el caso del punto de fusión, viene a ser la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. Voy a tomar como ejemplo la vedette, que es el agua. ¿Por qué le digo la vedette? Porque es uno de los compuestos más importantes, donde el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. Ese es un valor que se lo tienen que saber de memoria. Si yo tengo 1 litro de agua, 10 litros de agua o 50 litros de agua, va a hervir a 100 grados centígrados, o sea que es independiente de la cantidad de materia que uno tenga. En el caso del punto de fusión del agua, es igual a 0 grados centígrados. Es otro valor que se lo van a tener que saber de memoria. Bien, si yo tengo, digamos, 10 gramos de hielo que se va a pasar a agua líquida, va a fundir a 0 grados centígrados, y si tengo 100 gramos o 1 kilogramo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente transparencia, donde vamos a explicar lo que es la sustancia pura simple o elemento. Por ahí son definiciones que nos tenemos que aprender de memoria. Sustancia que no se puede descomponer en otras sustancias más simples. Para poder saber esta definición, ustedes tienen que recordar lo que yo les había explicado en la clase de reacciones químicas, de cómo se sintetizaban las reacciones, los compuestos inorgánicos. O sea que los metales eran monoatómicos, que los no metales eran monoatómicos, los de valencia par, diatómicos los de valencia impar, excepción el oxígeno, que es oxígeno 2, y los gases nobles monoatómicos, y el hidrógeno es diatómico. Bien, eso es para poder entender lo que es una sustancia pura simple o elemento.
De acuerdo al compuesto o sustancia pura compuesta, es aquella sustancia que tiene átomos de dos o más elementos diferentes que están unidos en una proporción constante. Viene a ser todos los compuestos que nosotros hemos visto en la nomenclatura inorgánica. ¿Qué significa eso de proporción constante? Yo les puse como ejemplo el agua. Significa que se forma por cada 2 átomos de hidrógeno hay un átomo de oxígeno. Si vemos el ácido sulfúrico, cada 2 átomos de hidrógeno hay un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Y en el dióxido de carbono, por cada átomo de carbono hay 2 de oxígeno. A su vez, todos los compuestos que nosotros hemos visto en la nomenclatura inorgánica serían compuestos de naturaleza inorgánica. Pero también hay otras sustancias puras compuestas que tienen naturaleza orgánica, que ya lo vamos a ver cuando entremos en la química orgánica. Pero yo les voy presentando algunos: carbono 6, hidrógeno 2 y oxígeno 6, que es la glucosa, el azúcar de la sangre. Después tenemos el etanol o alcohol etílico, que tiene esas fórmulas que les presento, y la sacarosa, que es el azúcar de mesa, la siguiente fórmula. Significa que esas son sustancias puras compuestas, pero de naturaleza orgánica. ¿Qué significa el estado alotrópico o alotropía? Vienen a ser las diferentes formas en las cuales se encuentra un mismo elemento en la naturaleza y en general coincide con su atomicidad. Bien, esto no tiene nada que ver con cuando yo he explicado los isótopos. Bien, no se van a confundir. El oxígeno en la naturaleza existe como oxígeno 2 y como oxígeno 3, que se denomina ozono. En general, siempre hay un alótropo que está en mayor proporción que el otro. En nuestra Tierra está en mucho mayor proporción el oxígeno en comparación al ozono. En general coincide con su atomicidad, que ya vamos a ver lo que significa la atomicidad. El carbono existe como el carbono grafito, que es, por ejemplo, el que se utiliza para la mina de los lápices, y el carbono diamante, que existe en menor proporción, que es el diamante propiamente dicho. El azufre existe como en su forma que se llama monorrómbica y monoclínico, que eso depende de una estructura de las partículas sólidas, cómo están dispuestas. Y en el caso del fósforo tenemos el fósforo diatómico, el tetraatómico y el fósforo octatómico. Y por último, la definición de atomicidad, que es la cantidad de átomos que posee una molécula, que ya lo dije varias veces, significa que me tengo que fijar en el subíndice. El oxígeno 2 es una molécula diatómica, el sodio es una molécula monoatómica, el ozono triatómica y el fósforo 4 tetraatómica.